Muy buenos días, ¿cómo están? Les estoy haciendo un video explicativo sobre el proceso revolucionario francés. En clase ya habíamos trabajado dentro de las revoluciones burguesas y en el PDF anterior, que tienen que estar entregando las actividades, algunos ya lo han hecho, los periodos de la revolución industrial, que se dio en Inglaterra y que le posibilita a la burguesía obtener un mayor control sobre el comercio no solo en Europa, sino que también internacional. Ya estuvimos trabajando esto. Nos queda entender brevemente la Revolución Francesa, que es también una revolución de carácter burgués, porque es la burguesía francesa, pero es político. Entre 1789 y 1814 se desarrolló en Francia, es un proceso que abolió o terminó con los derechos feudales que la nobleza tenía sobre los campesinos. Básicamente es tratar de entender el contexto en el cual se da este proceso revolucionario. En primer momento hay que tener en cuenta los antecedentes, dado que en Europa lo que existía era un monarca absoluto. ¿Qué significa? Que tenía poder absoluto sobre todo y consideraba que como se lo había otorgado Dios, a él nadie lo podía cuestionar en nada. Y desde 1774 gobernaba Luis XVI, que les dejé una imagen ahí al costado. Entonces, hay un pueblo que no puede opinar en términos políticos, ni el campesino, ni la campesina, ni el artesano, artesana, y los comerciantes, que son los burgueses, que son los que les está interesando el cambio. El estilo de vida de la monarquía es extremadamente lujoso, es escandaloso al nivel, digamos, lo que es el Palacio de Versalles, al sur de Francia, al sur de París, perdón, en relación a un pueblo que se estaba muriendo de hambre, entonces las desigualdades son muy grandes. Después lo que tenemos es que esa sociedad estaba dividida entre nobles que son como la familia, que los que ayudan a gobernarle al rey, y el clero que tiene que ver con los sectores de la iglesia, y después dicen los comunes, que es la gente común, dentro de ella está la burguesía. Habían entonces esos estamentos, el 95% de la población pertenece al área de los comunes. Fíjense, ¿quiénes son? Incipientes, es decir, una burguesía recién, no hace mucho que estaba presente en Francia, están los artesanos, comerciantes, abogados, médicos y campesinos, campesinas. ¿Cuál es la situación inicial del conflicto? Bueno, fíjense que yo ahí les pongo como una especie de torta. ¿Qué significa? Que la mayoría de los sectores son los no privilegiados, los que están en rojo, por lo tanto, es una sociedad muy desigual. Exprimen al campesino, los sectores más pobres, por lo tanto, el descontento cada vez es más creciente. Y es la burguesía la que, influenciada por nuevas ideas que se están desarrollando, es la que quiere obtener, digamos, un control político. Acá yo les voy a dejar unos videos cortos, pero algunas situaciones que hacen estallar el conflicto se las menciono brevemente acá, después lo voy a armar en un texto que tiene que ver con el aumento de los impuestos. La monarquía sigue queriendo imponer altos impuestos. Después también aparece hambrunas. La verdad que la gente padecía hambrunas, hubo un par de malas cosechas, el alimento principal de la población era el pan, y la verdad que hubo malas cosechas, el pueblo estaba muriendo de hambre, al rey tampoco le importaba mucho, no prestó mucha atención a esto y seguía presionando al pueblo con impuestos para sostener un estilo de vida extremadamente lujoso y para hacer campañas militares, lo cual hace estallar un conflicto. Y lo que se hace es, se llama una asamblea en donde modifican las relaciones de poder porque el rey, la autoridad del rey pasa a ser cuestionada, es decir, de que era un hombre en donde decían que estaban ahí los reyes porque Dios los había puesto y que por lo tanto todo el mundo lo tenía que obedecer, empezaron a cuestionar la autoridad tan absoluta del rey. Y es la burguesía la que empieza a tener más poder y empieza a aliarse y empieza a tener apoyo de los sectores más pobres. Los momentos definitivos de la revolución se van a dar el 14 de julio de 1789, cuando en París una gran cantidad de gente tome un lugar que se va a llamar la toma de la Bastilla, que era una especie de cárcel en donde iban muchos presos políticos por opinar en contra del rey, en donde también habían armas. El pueblo parisino toma la Bastilla, que se considera el momento inicial de la revolución, y al mismo tiempo en el campo
los campesinos y campesinas, hartos de las presiones que ejercían sobre ellos, también se rebelan. Entonces lo que tenemos es que en Francia inicia ese proceso revolucionario. No vamos a adentrar mucho en este, recuérdenlo, pero lo que vamos a dejar en claro es en un texto acerca de cuáles son las ideas políticas que se generan en Francia y que influyen en los procesos revolucionarios acá en nuestro continente, específicamente en el Río de la Plata. ¿Qué van a tomar? ¿Qué es lo que va a influenciar?